Vamos a orar. Padre eterno, todopoderoso, te agradecemos por este día de Shabbat, un día que cada semana nos regalas, un día de fiesta, de alegría para tus hijos, para tu pueblo. Gracias, todopoderoso Rey, por tu bendición, tu provisión a cada uno de nosotros. Y te agradecemos también por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, lo que estás haciendo. Te exaltamos, te adoramos, nos rendimos delante de ti, levantamos nuestras manos en señal de rendición, de adoración, sabiendo que dependemos únicamente de ti, que estamos en tus manos y sabemos y creemos que en tus manos estamos seguros, Padre. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y te pedimos en este tiempo que vamos a aprender más de tu palabra, que nos puedas dar esa sabiduría, que abras nuestro entendimiento para poder, más que escuchar y aprender, poner en práctica tu palabra, tu instrucción, Padre. En tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Hamashiach, el Melech de Israel. Amén. 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 Vamos a poner el estudio ahí para la comunidad, para que también escuchen ellos. Y para todos los que nos escuchan, tanto en el grupo, en la comunidad, que no están, que no entran aquí en directo en video chat, y a los que nos escucharán por Facebook, por YouTube, pues shalom a todos, un feliz día. Bueno, estamos todavía en el libro del profeta Osea. Hoy empezamos el capítulo 12 y voy a dividir este capítulo en dos partes porque el tiempo es largo y hay mucho que decir, ¿vale? El nombre de este capítulo hoy se llama El ejemplo de Jacob, ¿vale? Él como modelo, ¿vale? Jacob como nuestro padre, ¿no? Entendemos el nombre del patriarca. Por lo general sabemos que cuando decimos Jacob nos referimos a la suma de todo el pueblo de Israel. Pero en este caso se toma el personaje o el nombre del patriarca, hijo de Isaac, hijo de Abraham, como ejemplo a seguir, ¿vale? Obviamente no todo lo que hubo en la vida del patriarca Jacob fue un buen ejemplo que seguir, pero en este contexto sí, su nombre o su persona sobre él se trata de presentar partes buenas y partes malas, cosas que nos interesa conocer, aprender y obviamente tener en cuenta para seguir las virtudes, ¿vale? Estos capítulos que hemos estudiado, los últimos capítulos, presentan un conjunto de profecías que parecen llegar precisamente en el contexto cuando Israel buscó la ayuda del rey egipcio So, ¿vale? Ese prácticamente nuestro capítulo 12 pues tiene que ver, o lo que presenta, lo que describen aquí, supongo que todos ya han leído el capítulo, ¿vale? Parece que tiene que ver con la situación alrededor de esta decisión de parte del reino del norte de Efraín para contratar o para pedir socorro al Egipto. El pacto con los egipcios vino a ser una violación del pacto ya hecho con Asiria, ¿vale? Sobre esto hemos estado estudiando en los últimos capítulos. Dadas las circunstancias de una contracción, dadas esas circunstancias de la traición, como para decirlo así, de la casa de Efraín, Asiria tomó acción y la acción de ellos en contra de Israel es humanamente justificada, ¿vale? Sobre la traición de Israel. Aún así Adonai se adelantó para proveer una puerta de socorro para su amado pueblo. Independiente de que la acción de Asiria en atacar a Israel vino permitida por parte del Elohim viviente como un método para corregir al impenitente Efraín, aún así él tenía misericordia para con Israel, ¿vale? Y esto es lo que se repite en cada capítulo. Hemos visto este detalle que trata tanto la Gevurah, presenta tanto la capacidad de juzgar, de juicio, de enjuiciar a la nación hebrea debido a sus propios actos. También muestra el Gesed y la bondad de Adonai. Cada uno de estos capítulos hemos visto los dos partes, lo que es el brazo derecho de Adonai, para decir así, la justicia, y el brazo
izquierdo, para llamarlo de esta forma, aunque no aparece en las escrituras como brazo izquierdo, el Gesed, ¿vale? El lado del carácter de misericordia, de compasión del Elohim de Israel. Él es justo y bondadoso al mismo tiempo. Y en cada capítulo hemos visto tanto su juicio, su justicia, como también su Gesed. La acción del Elohim viviente en proveer un socorro inmerecido vino porque Él es fiel al pacto establecido una vez para siempre jamás con el pueblo de Israel. Y porque Él no es como los hombres, ¿vale? Como hemos visto en el capítulo anterior. Por lo tanto, Él les proveyó un posible cuidado mediante la intervención de su profeta Osea, ¿vale? Eso es un detalle que quiero que se queden aquí. Aquí es donde entra en acción la parte que corresponde al pueblo en hacer caso al hombre que tiene delante, quien les provee de las buenas nuevas, ¿vale? A pesar de que él, recuerden que la diferencia, ¿recuerdan alguno de ustedes cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote? ¿Sabe alguien decir cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote? Hemos estudiado, al menos en 2 ocasiones. Bueno, que el profeta trae palabra del cielo para el pueblo. Y el sacerdote es intermediario del pueblo con Eloá. Exactamente. El sacerdote obra a favor del pueblo mediando con Elohim, ¿vale? Y el profeta pues nos trae de parte del Elohim viviente palabras para el pueblo. Cada uno son dos herramientas, 2 métodos que Adonai nos brindó como 2 piernas, para decir así, para un cuerpo, para que él ande bien, para que funcione correctamente. Así hay conexión desde abajo a arriba y de arriba hasta abajo. Bueno, a pesar del mal carácter del hijo del Elohim viviente, vimos en el capítulo anterior que él llamó a Efraín mi hijo, mi primogénito. Efraín, a pesar de este mal carácter de Efraín, Adonai exhortó a Israel a seguir a su padre, es decir, a Jacob, y tomar ejemplo de él. Es el ejemplo lo que nos ilustra este capítulo, ¿vale? Entonces, en la experiencia de Jacob se ilustró el ejemplo de la traición y la infidelidad del hombre, pero también se hizo relevante que la tenacidad en sobrevivir y la perseverancia en oración puede cambiar los acontecimientos y obtener los favores especiales del cielo, ¿vale? El propósito de este capítulo es ilustrar cómo es Adonai inmutable, al mostrar a la descendencia de Jacob el mismo favor que mostró a su padre. Como he dicho al final del audio del capítulo 11, la edición Reina y la Valera tiene para el capítulo 11 del libro de Osea 12 versos. Este verso 12 en la edición Reina Valera corresponde en el texto hebreo para el capítulo 12, ¿vale? En este caso la edición Corona de Jerusalén, de cual siempre estoy presentando esos estudios, situó el verso 12 como el verso 1 del capítulo 12, ¿vale? No sé si entienden. Entonces, lo que en Reina Valera está puesta como el verso 12, nosotros lo vamos a explicar aquí como verso 1, ¿vale? Entonces, el verso 12 de la Reina Valera está en capítulo 12 de Corona de Jerusalén y es el verso con cual comenzamos nuestro estudio del libro de Osea, ¿vale? Osea capítulo 12, verso 1, verso por verso, como de costumbre en toda la serie Profecías al Día. Vamos a ver las partes más relevantes y tratando en este caso de explicar este verso, que no es nada fácil, ¿vale? Efraín me ha rodeado de mentira, de engaño la casa de Israel, ¿vale? Yo aquí le voy a dejar en paréntesis lo siguiente que aparece en el texto y le voy a explicar por qué es un poco no de todo claro este verso, ¿vale? Aquí dice, bueno, le puse una traducción, pero Judá todavía está con Elohim y con los santos es fiel, ¿vale? Es decir, en el hebreo está aquí Kedoshim Neeman. Sobre Neeman hemos estudiado y por eso el sentido correcto es los santos, que son los Kedoshim. Fiel es el Neeman, de donde viene la palabra el Amán, sobre el cual hemos estudiado, sobre Adonai, de donde vino Amén también, ¿vale? Neeman es fidelidad. Entonces, al menos lo que es claro en este verso, en el texto hebreo, es la terminación del verso, que trata de con los santos es fiel, pero no toda la traducción lo traducen así.
traducen con Elohim, que es santo, es fiel. Pero no por nada aquí les especifico. Kedoshim Neeman es como aparece en el texto hebreo y esa está en plural, hablando de los siervos. No habla de Adonai en plural, porque él no es el Kedosh, es el Hakadosh. Por lo tanto, él es el excelso en cuanto a la santidad. Pero ahí los Kedoshim se refiere a un número, es un plural. Es un verso confuso en cuanto al sentido de la segunda afirmación, ¿vale? Lo primero, Efraín me ha rodeado de mentira, de engaño en la casa de Israel, eso es claro. Bueno, todo eso lo estamos estudiando y vemos la actitud de la casa de Efraín. Pero la confusión trae la segunda parte de este verso. El texto y la interpretación y las interpretaciones no están claras si la afirmación está en positivo o en negativo. Se puede entender que la casa de Judá anda todavía bien con Adonai, pero para decir esto entramos en conflicto con lo que vamos a ver que expresa el verso 3. Donde está escrito, como vamos a estudiar, que Adonai tiene un pleito con la casa de Judá. También se puede decir que la casa de Judá anda sin freno, ¿vale? Porque puede dar a entender las expresiones, el término que está en hebreo puede dar a entender eso, que Judá ande sin freno a pesar de que tienen en medio de ella a gente que se mantienen santos, ¿vale? Podría ser esta también un posible sentido, ¿vale? En este contexto es relevante preguntarnos, ¿qué papel juega la casa de Judá? Es por el verso 3 que vamos a estudiar, el que está juntando el nombre de Judá con el nombre de Jacob en una misma profecía de juicio, la que da sentido a la traducción en que la casa de Judá todavía anda lejos de Elohim. Esto en conformidad con los versos que hemos estudiado en capítulos anteriores, como está escrito en capítulo 5, verso 5, verso 12 al 14, capítulo 8, verso 14 y otros dos capítulos donde se hizo referencia a la casa de Judá. Y toda la referencia a la casa de Judá no pinta bien, ¿vale? Por lo tanto, tiene sentido que anda con Elohim, pero no bien, en el sentido que anda lejos, ¿vale? Si bien el reino del sur aún tienen al Elohim verdadero, a diferencia de la casa de Efraín, que Adonai dijo sobre la casa. Diana, si quieres parar el micrófono, por favor. Así. Sobre la casa de Efraín dijo claramente, déjalo, suéltelo, ¿vale? Hemos visto en las partes anteriores, pues a diferencia de ellos sobre la casa de Judá vimos que se le permitió cierta tolerancia, porque para aquel instante aún él preservó, Adonai todavía preservó y prolongó su misericordia por la casa de Judá, como vimos que se dijo en el capítulo 1, verso 7, ¿vale? Por un propósito. Ellos como nación, en realidad, era que a pesar de que no estaban tal como los del reino del norte, aún así vagaban también como Efraín tras Elohim ajenos, falsos. Esa es la realidad. Como sea que se refiere al texto, positivo y negativo, la casa de Judá, a diferencia del resto de Israel, tuvo varios reyes bastante buenos, como fue el caso del rey Asa, Josafat, Joas, Amasías, Azarías, Yotam, Ezequías, Josías, cada uno más relevante, es decir, se resaltó más en bondad, en hacer cosas buenas. No todos fueron a la misma altura, pero algunos más excelsos que otros, ¿vale? Cada uno en cierta medida hizo algo bueno, positivo. Durante el reinado de esos reyes, la Torá volvió a utilizarse y se enseñó en el pueblo, o al pueblo, ¿no? Los sacerdotes continuaron sirviendo al Elohim de Israel en su templo, aunque no cumplieron con toda la Torá, ¿vale? No siempre, es decir, celebraron ciertas partes de las festividades, pero no guardaron todos los moedim. Pero es un punto, no se puede desechar todo como malo porque solo hicieron la mitad. Es decir, guardaron Pesach, por ejemplo, pero no guardaron Sukkot, ¿vale? Entendemos, hay que valorar hasta lo poquito bueno, porque por contraste con el reino del norte, que desechó completamente todas las festividades que está en la Torá, eligiendo otros días, otras celebraciones, pues es un contraste que se debe tener en cuenta, ¿vale? Pero como hemos visto en otros estudios, ninguno de los mejores dirigentes en todo Israel no ha obrado en tal extremo para erradicar por completo cualquier vestigio de los cultos paganos a Elohim ajenos. Así que en estos
Así que estos, es decir, el reino del norte, del sur, continuaron venerando a deidades ajenas a los lugares altos, está especificado, en las colinas bajo los árboles frondosos, aunque en Jerusalén se practicaba, se enseñaba la Torah, ¿vale? Entonces, esta práctica que no fue totalmente erradicada, siguió envenenando a Judá y a Efraín, obviamente, hasta que finalmente infectaron a la nación entera. Aún así, la influencia de los reyes buenos permitió que Judá sobreviviera casi 150 años más que el reino del norte, más que Efraín, ¿vale? Efraín fue llevado en exilio y hasta que hasta que el león, hemos estudiado antes, ¿no? Que el león, el cachorro de león se convirtió en un león, pasó 150 años más o menos, ¿vale? Hasta que llegó el imperio babilonio, la maldad llegó a su madurez en Judea también, y tuvieron que también ser llevados en exilio. Bueno, esta expresión con los Kedoshim, es decir, con los santos, se refiere a los sacerdotes y a los levitas, quienes se ubicaron por lo general en la tierra de Judea tras la separación de Israel en dos regatos. Eso ya después de en el tiempo después de Salomón, ¿vale? Para la casa de Judá, obviamente, como eso incluye, si se refiere a todo Israel unido, a todo Jacob, el juicio es más severo porque tenían en medio, pero específicamente para la casa de Judá, porque tenían en medio de ellos a aquellos, a los sacerdotes y a los levitas, quienes se supone, ¿vale? Voy a dejar aquí entre comillas, que deberían darles un ejemplo sobre cómo se deberían dar para con Adonai. Lastimosamente, la realidad es que con el tiempo, en ese transcurso del tiempo, hasta que fueron llevados a Babilonia, hasta los sacerdotes pues perdieron su propósito, llegaron a rehusar a practicar la justicia. Pero bueno, no estamos para hacer un mishpat, para aquí ver el bien y el mal del proceder de los del reino del sur, porque estamos estudiando sobre Efraín, ¿vale? Así que dejamos la casa de Judá para algún otro tema, ¿vale? Seguimos, el verso 2, Efraín se apacienta de viento, anda tras el solano todo el día. Mentira y pillaje multiplica, hacen alianza con Asiria y llevan aceite a Egipto. Si hay alguna otra edición que tenéis que suena distinta o totalmente diferente, la podéis citar, ¿vale? No hay ningún problema. Recuerden, yo cito de Corona de Jerusalén. Y no siempre, no es la perfecta, no es la mejor. Por eso a veces paso a Reina Valera cuando Reina Valera tiene sentido mejor, que es decir, la traducción se comprende mejor. Y si no, pues vamos al texto hebreo para comprender a qué se refiere. Efraín se apacienta de viento, es decir, vive o anda tras el viento del este. Esta expresión es un golpe directo hacia lo inútil que es la alianza que hicieron con Asiria y luego con Egipto, sobre cuales ya hemos visto que se explicó en los capítulos anteriores. Este viento solano, o llamado solano, procede del desierto. No recuerdo, sé que en un otro estudio lo hemos he dado más detalle al respecto sobre pero debe ser un estudio solo por escrito, nunca se presenta en audio. Bueno, es un viento que con su calor quema los cultivos y es muy seco, entonces seca los manantiales. Es un viento seco. En el siguiente capítulo se vuelve a hacer mención de este específico viento. Conforme a Jeremías capítulo 18, verso 17, y Ezequiel capítulo 17, verso 10, Adonai obra en contra de Efraín al estilo de este viento caluroso y seco, ¿vale? ¿Cómo es apacentarse de un viento solano? Pues lo describe Proverbios 15, verso 14. Que lo voy a leer, ¿vale? El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Necedad es cualquier cosa, acto o pensamiento que no está edificado sobre las enseñanzas con los procederes de la Torah. Es decir, que nos enseña lo que es mishpat, saber qué hacer, qué no hacer, ¿vale? Necedad o cosa vana es todo acto que no edifica para la vida eterna. No necesariamente debe ser visto como algo malo, sino como algo que no es imprescindible para la redención. Sobre todo se nos insta a buscar la perfección
más que lo mejor que nos parece a nosotros, ¿vale? Es lo que nos trata de decir aquí. La boca de los necios se alimenta de necedades. Ese es un viento solano. No aprovecha para nada, todo lo contrario, destruye. Entonces, una cosa que no edifica para el reino del Elohim de Israel es como una persona que en los escritos apostólicos se presenta que edificó su casa sobre arena. No tiene fundamento. Eso es cuando el viento seca, destruye, deja vacío, lleva todo. ¿Vale? Entonces no vale la pena. Y aunque humanamente puede sacar un provecho para un cierto tiempo, no es duradero. Entonces las escrituras nos enseñan a edificar para siempre, para la eternidad. Por eso estamos dedicando este tiempo, por eso estamos aquí, algunos despertando tan temprano, para aprender, conocer cómo edificar para siempre, no para ser o estar a la intemperie de un viento solano, ¿vale? Multiplica, dice el texto, es decir, aumenta, acumula mentira sobre mentira. Eso es posturas con las que se engaña uno a sí mismo, dejando la verdad de Elohim a favor de algo que a uno mismo le parece más oportuno, ¿vale? Eso fue en el caso de Israel, pareciendo que en lugar de acudir al Adonai de los ejércitos, al Elohim Zebaot, pues acudió a sus guerreros, que se presentó como cerrojos, la fortaleza, lo que le asegura a ellos seguridad dentro de una casa, de las fortificaciones, o el contrato con las naciones ajenas, quien le puede brindar ejércitos, ¿vale? Todo eso es acumular o confiar en mentira, ¿vale? Eso es estar a la intemperie de un viento solano, porque este viento solano nunca es provechoso, nunca trae cosas buenas. Aceite, o el aceite que se lleva a Egipto, llevan a Egipto el aceite. Este es como un regalo, el aceite es como un regalo. Se usaba, por ejemplo, en Isaías 57, verso 9, y en Ezequiel 27, verso 17, aparece donde se presenta donde el aceite era un bien que se encontraba entonces en Israel, en aquella región, un bien para hacer negocios. Entonces ellos usaban, como dice aquí, el aceite para hacer negocios, para llevar un regalo y hacer alianza con Egipto en este caso, ¿vale? El presente era para contratarlo, para entrar en unión con ellos. Este acto es visto en la actitud de aquellos que toman de las bendiciones reservadas para los hijos del pueblo de Israel y las derramas para con los cristianos, ¿vale? Para dar una aplicación, para entender de qué va, porque estamos leyendo la historia del pasado para aprender lo que para nosotros es mishpat, es profecía, es enseñanza de cómo debemos proceder. Es decir, vemos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. En este caso, nuestro pueblo practicaba mal, ¿vale? El uso del aceite que Adonai, no que no tenía que hacer negocio con el aceite físicamente, pero el aceite es una metáfora que dentro de las escrituras tiene un sentido, ¿vale? Entonces, sea literalmente, sea espiritualmente, la enseñanza es clara en ese sentido, ¿vale? No es que las personas cristianas entiendan, no es que las personas cristianas, es algo importante que deben entender, no deben disfrutar de lo nuestro, sino que la santidad de nuestras cosas, como perlas, exacto. Bueno, no tanto en este contexto, pero es parecido, ¿vale? Por eso he dicho que es importante que se entienda lo que quiero decir con no llevar nuestro aceite a los egipcios, ¿vale? No es que las personas cristianas, repito, no deben disfrutar de lo nuestro, ¿vale? En ese sentido no aplica que no tenemos que darle las perlas a ellos, ¿vale? Esa es una verdad, pero para su contexto. Para esto no. Sino que la santidad de nuestras cosas nos obliga a que enseñemos a aquellas personas cristianas que desean aprovechar nuestras bendiciones a santificarse, con el fin de poder disfrutar de todo cuanto el cielo derramó sobre este pueblo hebreo, sobre nuestro pueblo, ¿no? Tenemos leyes exactas de cómo actuar con lo que Adonai nos dio, ¿vale? Y tenéis leyes exactas donde tenemos totalmente prohibido a tomar las cosas sagradas y darlas a gentiles. Pero si hay gentiles que desean disfrutar, entonces tenemos leyes exactas que nos enseñan cómo proceder
para ayudar a estos gentiles a estar a la altura de poder disfrutar de estas bendiciones, ¿vale? Ese es el proceder. Entonces, toda persona que es fácil pasar un extremo es, no llevar a otros lo nuestro. No, las escrituras no dice esto. Hay que llevar a todos lo nuestro. Tampoco lo dice eso las escrituras. No, entonces, siempre pueden encontrar los dos extremos por las redes. No buscamos el extremo, porque una mishpat y un siervo del Elohim de Israel debe enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Entonces, entender qué es lo que nos enseña la Torah a hacer y cómo hacerlo, ¿vale? No solo conocer la ley, sino aplicarla, ¿vale? Tanto a nivel físico como a nivel espiritual, ¿vale? Aprovecho este contexto para hacer una clara otra misvá. Misvá es una enseñanza, una instrucción de la Torah. Es un verso que presenta una excelente lección que viene a ser un principio de acción y un debido proceder nuestro para con los demás que no son parte de nuestro pueblo, ¿vale? Pero que tengan en cuenta, que anoten este verso y que lo aprendan, ¿vale? Declara la Torah en Deuteronomio 28, verso 12, ¿vale? Voy a leer este verso. Abrirá Adonai para ti un buen tesoro, ¿vale? ¿Para quién le está hablando? Para todo el mundo. El verso es específico, la palabra es clara, para ti, ¿vale? ¿Quién está hablando? Pues Moisés para Israel. Abrirá Adonai para ti un buen tesoro. No es para todas las naciones. Está la Torah para todos. Eso lo pueden decir los rabinos, lo pueden decir los cristianos, quien quiera, ¿vale? Nosotros no practicamos judaísmo rabínico, más bien caraíta, porque nos limitamos a lo que nos enseñan los libros. El caraíta es uno que estudia los libros, en este caso la Torah, no el Talmud, no las enseñanzas rabínicas, sino lo que Adonai manda. Y sobre todo a través de Moisés, ¿vale? Abrirá Adonai para ti un buen tesoro, los cielos, ¿vale? Eso se repite en Malaquías. ¿Con qué te engañamos nosotros? Recuerden, Malaquías capítulo 3. Haced lo que os corresponde hacer y verán que Adonai abrirá las compuertas del cielo, ¿no? Y si no harás, el cielo se convertirá en plomo y hierro, ¿vale? También eso hemos estudiado. Un buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra, al mundo, ¿no? A tu tierra es una bendición específica, bien centrada para la Eretz, el referente, no ¿vale? No lo Aretz, la Eretz, que se refiere a la tierra práctica de Israel. Aretz con A cuando se refiere a la nación, al concepto de tierra como estado, ¿vale? Eso era, no completé ayer el sentido, pero gracias. Así, ayer en el grupo hemos visto que hay dos palabras semejantes, pero el énfasis es distinto, Eretz y Aretz. Para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano, ¿vale? Toda la obra, no solo alguna, no, toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado, ¿vale? Eso significa que se nos brindó lo mejor de lo mejor como pueblo bajo las condiciones de la alianza, ¿vale? Bajo las condiciones de la alianza, es decir, mientras nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, estando en la alianza, Adonai tiene lo mejor de lo mejor. Por ende, no queda nada de bendición para el mundo gentil, ¿vale? Según este verso, Adonai brinda para ti un buen tesoro, la bendición que el cielo te puede dar, ¿vale? Lo mejor. No queda nada para el mundo gentil. Ve el caso de la bendición que Isaac dio a Jacob, y vino Esaú y dice, y a mí no me queda. Padre, dame algo. Tuvo que darle unas migajas, ¿vale? Esaú se quedó con las migajas. Eso nos concierne una gran responsabilidad en cuanto a manejar el tesoro del cielo, tanto para nosotros como para los demás. Por bendición, la Torah nos enseña cómo debemos proceder con aquellos gentiles y llevarlos a estar en condición a que puedan ser plenamente partícipes de todas esas bendiciones que se nos ha concedido, ¿vale? Por algo somos llamados a ser luz para ellos, no para que nosotros nos engordemos con lo que tenemos, sino que disfrutar y dar, recibir y dar, ¿vale? Siempre voy a repetir este principio. Solo deben disponerse a saber cómo proceder
y se les indicará el qué hacer para honrar la Torá y ser bendecidos para que los gentiles puedan ser bendecidos. Es el único camino correcto que la Torá nos enseña a practicar. Todos aquellos que desconocen el valor de lo que se nos entregó como pueblo hebreo desperdician los tesoros concedidos, de modo que estas bendiciones no pueden traer genuina bendición a los cristianos, que son hechos partícipes de nuestras enseñanzas, ¿vale? Son llamados a ser partícipes. Tales hechos son comparados con llevar aceite a los egipcios, ¿vale? Entonces, siempre que desean, ellos pueden venir y pedir. Nosotros no tenemos por qué ir y pedir de ellos, ¿vale? Como dijo un rabino, ¿cómo se llamaba? Un rabino que tiene un video, Parlemuter, creo que se llama. Es un nombre así, un poco complicado, pero lo pueden encontrar en YouTube. Dice, ¿cómo encontré a Yeshua en el Talmud? ¿Vale? Un rabino falleció hace unos poquitos años, pero tiene una serie de presentaciones bastante buenas. A un cierto momento hace una afirmación que fue invitado a los cristianos para que le hable cosas que a ellos les interesan. Y él... fue invitado a los cristianos para que aprenda, para que se convierta al cristianismo. Y él precisamente, supongo que en la luz de lo que expresa Deuteronomio 28, verso 12, ¿vale? Tú darás, no tú recibirás, tú le darás a ellos, ¿vale? Él les dijo, yo no tengo nada que aprender de ustedes, estoy aquí para enseñarle a ustedes mis cosas, ¿vale? Nunca al revés. Ese es un principio que tenemos que aprenderlo y convertir la Torá en lo nuestro. Nosotros enseñamos nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra enseñanza a los demás, ¿vale? Todo el que no viene con esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ¿vale? Salvo que es una persona que viene en tu casa para que le hables de lo tuyo, ¿vale? Para eso uno debe saber, conocer bien lo suyo, porque si no, ¿qué le vas a hablar a los demás si uno mismo no sabe? Entonces hay que aprender a conocer lo que son enseñanzas, lo que son principios de ley, de juicio, de sabiduría, de conocimiento, de crecimiento, bueno, todo lo que es justicia y gesed en la Torah. Y así saber bien cómo compartir a los demás y hacerlos partícipes de una forma que sea apropiada y aceptada ante Elohim, ¿vale? Que no sea una deshonra. Una cosa sagrada que se sirve a un gentil que no está consagrado se convierte en algo inmundo, ¿vale? Solo aquel que no disfruta de las bendiciones de la alianza presta a los demás, porque evidentemente no se le abrió las compuertas, presta de los demás, ¿vale? Presta de los demás, porque no se le abrió las compuertas del cielo, no tiene bendición, tiene que acudir a los demás. Pero nosotros tenemos una fuente de agua viva, como tenemos un buen estudio con este nombre, en la Torah. Y tenemos a Torah viva, quien es Yeshua, Torah viviente, y debemos aprender a guiarnos en la luz de sus caminos, ¿vale? Osea capítulo 12, verso 3 dice, Adonai tiene pleito con Yehudá, como he mencionado al principio, va a visitar a Jacob, donde junta los dos nombres. Sabemos que aquí visitar se conecta con juicio. Según su conducta, según sus obras, le devolverá, ¿vale? El profeta Miqueas fue un contemporáneo con Osea. Miqueas profetizó para el reino del sur. Y este presenta en Miqueas capítulo 6, verso 2, que Adonai tuvo un pleito con la casa de Judá, es decir, confirma lo que aquí habla Osea en el verso 3, ¿vale? Tuvo un pleito. Algo semejante también escribió el profeta Ezequiel, sobre Jerusalén. Eso está en Ezequiel capítulo 4, verso 1, ¿vale? Que Adonai tiene una queja, tiene un pleito, tiene un juicio con la casa de Judá. Entonces, en ese sentido, lo que se aplica, lo que hemos explicado sobre el verso 1, tiene más sentido en este contexto, ¿vale? Porque no se le puede dar una noción favorable, ¿vale? De todas formas, queda como posible interpretación tanto el primero como el segundo sentido. La retribución es siempre objetiva y por ende el pago es en conformidad con los hechos, tal como se declara en Salmo capítulo 62, verso 12, y también en Proverbio capítulo 24, verso 12, ¿vale? Pasando por alto este verso, ¿vale? Esos son dos testigos más. Tenemos tres, ¿vale? Con Oseas capítulo 12, verso 3.
Y de aquí se citan en los escritos apostólicos, pero supongo que ya conocen esas declaraciones en los escritos apostólicos donde Adonai pagará a cada uno conforme a sus hechos, ¿vale? Ahora, mi deber es que ustedes conozcan las fuentes de donde se inspiraron o de donde halló la motivación o de donde surge la fe de aquellos que al seguir y creer en Yeshua escribieron el compendio de libros que lo conocemos como Brit Hadashah. Por esa razón, no cito a menudo de los escritos de los apóstoles, sino trato de buscar la fuente que está en el Tanaj, de dónde se inspiraron, ¿vale? Porque el peso está sobre el Tanaj. Si no entendemos el Tanaj, siempre cabe la oportunidad de malinterpretar los escritos de los apóstoles. Entonces, aunque hay semejantes citas donde se presenta, a cada una se le dio una moneda conforme al trabajo que hicieron, ¿no? Y cada uno se le pagará conforme a sus hechos. Entonces, yo sé que muchos conocen estos, mejor las citas del Brit Hadashah que del Tanaj. Pero importante que conozcamos el Tanaj. Salmo 62, verso 12, Proverbio 24, verso 12. Oseas capítulo 12, verso 3. Son citas que nos presenta que Adonai siempre es justo, ¿vale? Con decir visitar a Jacob, pues implica que la casa de Judá junto a la casa de Efraín, en un mismo nombre cuando se menciona Jacob, tienen... Eli, por favor, el micrófono. Eso. Se hace hincapié en la equidad del juicio, que va a ser imparcial, y de la misma forma como será juzgado Efraín, será juzgada la casa de Judá. En la luz de este énfasis, entendemos que el verso 1 no debe aplicarse en un sentido positivo, o no puede, bueno, es mi opinión, sino negativo. Aún así, repito, es cuestión de interpretación, porque las opiniones están divididas debido al uso vario de los términos empleados y de las referencias contextuales, porque la mayoría de las referencias no alaban, no califica como digno la casa de Judá, como que anda bien con Elohim, porque por lo general tampoco tuvo en cuenta las indicaciones de los instructores, ¿vale? Y en la mayoría de los casos ni los propios levitas y sacerdotes impartieron justicia en el pueblo, ¿vale? Bueno, queda así verso 1 entre comillas, ¿vale? O sea, capítulo 12, verso 4 dice: en el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y de mayor luchó con Elohim. Obviamente, teniendo en cuenta el verso anterior donde menciona el nombre de Jacob. En los capítulos anteriores hemos visto algunos de los pecados de cuales se hizo culpable Israel. Y la repetición de estos capítulos, de estos pecados en esos capítulos, en varios capítulos, sirve para impresionarnos o para darnos cuenta qué causas radicales o por qué causas radicales llegó Israel en el aprieto en cual se encontraba en aquel momento, obviamente, en cual nos encontramos a veces. Hemos visto que Adonai nunca es genérico, sino que siempre es específico. Nos presenta, se nombra ciudades, ¿vale?, lugares para enfatizar algo en concreto. No se habla en general, eres un pueblo pecador. No, ese es tu pecado. Y se indica por su nombre. Claro, a nosotros no conocemos lo que hay detrás de los nombres de las ciudades o de los lugares. Obviamente quizás no entendemos, pero al conocer la historia ya se conecta mejor. Entonces no veo el nombre de un lugar, sino veo un hecho que tuvo lugar en aquel lugar, ¿vale? Un hecho, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, pueden poner en tela de juicio la intención de todos aquellos que al hablarles o escribirles algo en forma atacante, ¿vale?, no en forma positiva, pero sin especificar de qué asunto, por ejemplo, se te acusa, se te refuta, se te rechaza, te dice que no estás bueno, que tu escritura, tu texto, que tu interpretación no es correcta, que sepan que no reflejan el modo de proceder del Elohim y Redentor de Israel, porque él dijo claramente: di al pecado por su nombre, ¿vale? Es así como se refleja, y eso aprendemos en esos capítulos. Él es puntual en lo que indica. Te voy a juzgar. No, ese por qué. Por eso, porque le hiciste en Gibea, porque le hiciste en Gaba, porque como obraste en Betel, ¿vale? El verso presente saca en evidencia dos fallos, ¿vale? Uno es de la historia del presente de Osea, cuando Israel hizo una alianza con Asiria,
y luego también con Egipto, que eran enemigos uno del otro. Y el segundo caso tiene que ver con una historia más distante, pero igual la historia de Israel, y se refiere al origen de Israel en Jacob. Y aún antes de nacer de este, cuando todavía estaba en el vientre materno, aquí quería hacerse con el derecho de ser el primero en nacer. ¿Vale? En el vientre tomó por el calcañal a su hermano, dice el texto. En el seno materno tomó por el calcañal a su hermano. ¿Por qué? Para obtener, si fuera posible, el privilegio del primogénito, según el Génesis capítulo 25, verso 22 al 26. ¿Vale? Por esta actitud en pelear hasta desde el vientre de su madre y por salir a la luz agarrando con su mano el calcañar del primer hijo de Isaac, fue por cual recibió el nombre Jacob, que significa el que sujeta el calcañar. Algo lo interpreta como el que suplanta o el embustero, engañador. Bueno, el sentido correcto del nombre de Jacob no es ni el suplantador, ni el que engaña, ni nada. El que sujeta el calcañar. Literalmente, ese es lo que define el nombre. ¿Vale? Porque los nombres hebreos parten de algo. Y esa era una realidad. Salió así, sujetando el calcañar de su hermano. Entonces le puso por nombre así. Como a Esaú tenía mucho pelo y es de color más rojo. Esaú, rojizo, peludo. ¿Vale? No hay ningún misterio, no hay que darle vuelta al asunto ni decir, por esto, porque tal, porque sujetar el calcañar. No se interprete. Fue un suplantador, es una interpretación que puede tener cierto sentido común, es otro asunto. Pero en realidad el texto Jacob no significa el suplantador. ¿Vale? Eso es un concepto malo que enseña el cristianismo. Yo así lo conocí al principio hasta que aprendí a estudiar por lo que dice el texto, no por lo que otros interpretan. Pues eso se le imputa o se le recalca a Israel. Se le puntualizan pecados concretos que ellos hacían. Lo que hacían ahora es lo mismo que hizo su padre. ¿Vale? No era correcto, no era así. La naturaleza tiene un orden natural de las cosas. Algunos no actúan como es debido. La Torá te enseña un debido proceder. Ellos procedieron mal al buscar socorro a Asiria, después a Egipto. A pesar de que Adonai ya dijo a Rebeca, antes del nacimiento de Esaú y de Jacob, que el hijo mayor servirá al menor. Esto está en Génesis capítulo 25, verso 23. Esto no le daba a Jacob, tampoco a su madre, a Rebeca, licencia para usar algún método para engañar o para hacerse con la bendición. Evidentemente que no fue un pecado, que Jacob peleó con su hermano en la matriz y salió agarrando el talón de su hermano. Nunca se tacha esto como pecado. Pero Adonai usa esta historia del pasado de Israel para ilustrar la manera en que Israel había actuado con engaño desde el principio de su misma existencia. ¿Vale? Aunque Adonai dijo que le dará la bendición, pero este es cuando el hombre trata de ayudar a Elohim, porque él no puede cumplir con lo suyo. Tiene que el hombre intervenir para ayudarle a Elohim a lograr la bendición que él prometió. ¿Vale? Por eso hay cosas en la vida de nuestros antepasados que no son dignas para seguir, pero de todo están escritas para aprender. ¿Un qué? Un mishpat. Un qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Eso es lo que hace un estudio, una investigación, un juicio. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Y por qué no es bien hacer o seguir el mismo camino. ¿Vale? Así en la cosa buena. ¿Por qué eligieron hacer un camino bueno cuando podrían tomar otra decisión? Descartar posibilidades. ¿Vale? Lo que les decía Adonai mediante esta expresión era que, a diferencia de la generación del presente, del profeta Osea, el padre de ellos, Jacob, luchó con Elohim y con los hombres y venció. A cambio, vosotros os dejáis esclavizar por los ídolos, lo que les reprocha prácticamente aquí. Les decía, vosotros menospreciáis mis promesas y ponéis vuestra confianza en los ídolos, en las alianzas extranjeras, en lugar de pelear para hacerse con el derecho de ser bendecidos. ¿Vale? Entonces, trató de presentar una cosa buena porque no fue una cosa mala. El esfuerzo, la lucha de Jacob, el método fue malo, pero el énfasis no fue malo, como en el caso de Shaul. ¿Vale? Su intención de su espíritu tenía buena motivación en su sincero concepto de interpretación, pero el método era malo. ¿Vale? No hacía lo que
normal, ¿vale? Normalmente, conforme a la naturaleza, Esaú se le concedió nacer el primero. Para la historia nos enseña que las cosas se pueden revertir y que un hijo segundo puede hacerse con el privilegio que solo debe conservarlo el primogénito, ¿vale? Para los que estudiaron este tema sobre el derecho del primogénito y cómo pasó de Rubén y Judá y a Efraín y a Manasés y Efraín, o de Manasés, que era el primogénito, fue puesto Efraín el primero, pues entiende mejor que se trata de qué tiene que ver, qué importancia tiene el ser el primogénito, ser el primer hijo nacido. Este es el ejemplo, lo que le decía Osea. Era que Israel, con solo tener al Elohim viviente de su lado, era más fuerte que Esaú, ¿vale? Y más que Asiria, si contrastamos el pasado con el presente, ¿vale? Ese es el ejemplo de un verdadero hijo de Jacob. Un verdadero hijo de Jacob no mira hacia sus debilidades, no mira a que es un mero hombre, no mira que solo es un pequeño niño o un anciano de edad avanzada, no mira el poder de Faraón, no ve cuánto ejército tiene su hermano, es decir, una referencia a Elías. Es decir, este hermano, me refiero al dirigente de su gobierno, por ejemplo, ¿no? Sino que se ve como un vencedor, porque a pesar de que debe luchar junto al Elohim viviente, lucha junto al Elohim viviente y en el poder de Adonai, ¿vale? Ese califica a un Jacob en ser Israel, ¿vale? Osea capítulo 12, verso 5 dice, luchó con el ángel y le pudo, lloró y le imploró favor. En Betel le encontró y allí habló con nosotros. A pesar del carácter de Jacob, que usó una trampa para hacerse con la bendición de su hermano, Adonai obró a que todo esto saliera, o de todo eso saliera algo bueno. Pudo, esta expresión, o le venció al Malach, obviamente, no se refiere a que logró ejercer fuerza sobre el Malach, sino que la expresión vencer vino en relación o se refiere a que obtuvo que su nombre cambiara de ser el que sujeta el talón en un nombre que expresa el reconocimiento de que es un hijo heredero, un príncipe del Elohim viviente, ¿vale? Ahí está el concepto de venció, no porque tuvo más fuerza que un Malach, obviamente eso es imposible, ¿vale? Pero el sentido correcto de esta expresión venció es que logró obtener lo que tanto quería, ¿vale? Que cambie su suerte, su identidad, no tanto su nombre, sino que reciba el derecho. Lo mismo que pidió Eliseo a Elías. Dame doble porción de tu espíritu, ¿vale? Muchos entienden, doble una fuerza mayor. No, ese es el sentido. La doble porción lo recibía solo el hijo primogénito, ¿vale? Tenía la porción que le corresponde y algo más, porque la división de todas las posesiones se imparte equitablemente entre los hijos, correctamente. Pero el hijo mayor recibe una porción más de beneficio terrenal y sobre todo la autoridad para ser la cabeza del clan, el dirigente. Es lo que reclamó este discípulo de Eliseo, de Elías, ¿no? Dale, reconóceme como tu hijo primogénito, ¿vale? Dame este derecho. Así que a eso se refiere el sentido de luchó y venció, ¿vale? Pudo al ángel. Sobre esta clase de lucha y victoria hizo hincapié Yeshua al citar en Mateo 11, verso 12, que hay un tipo de guerreros que arrebatan el reino de los cielos. Es decir, se apoderan de la bendición que se les concede solo a los vencedores, ¿vale? Sobre esos guerreros hemos tenido un hermoso estudio que reciban, donde se habla de personas que recibirán un nombre nuevo, como en el caso de Jacob. Ahora entiendan un poquito más lo que estamos diciendo ahora con el estudio que los recomiendo. Se encuentra sobre la explicación de Apocalipsis capítulo 2 versos 17, así lo encuentran en YouTube. Y que tiene aquí una pregunta, ¿qué es recibir la maná escondida? O
que es recibir una piedrecita blanca, que es recibir un nombre nuevo, ¿vale? Eso es este capítulo 2 de Apocalipsis, y el verso 17 va muy en coherencia, hoy se entiende bien en la luz lo que expresa aquí Osea 2 verso 5 en cuanto a la bendición que obtuvo, la lucha de Jacob y lo que obtuvo, ¿vale? No venció al Malach, venció en el sentido que se hizo con la bendición que tanto quiso. Y esos son los que arrebatan el reino, ¿vale? En Apocalipsis capítulo 3 verso 21 hay una promesa para aquellos que serán declarados dignos vencedores. Si no estamos para esta lucha y dispuestos para hacernos con esta victoria, seguiremos unos más entre muchedumbre que solo sujeta el calcañal del primogénito. Recuerdan bien el estudio que es llamado el derecho del primogénito, para los que no lo han estudiado. No hay dos bendiciones, ¿vale? Recuerden el caso de Jacob y su hermano. No hay dos bendiciones, porque solo hay un camino que lleva hacia la vida y muchos otros caminos que llevan a la muerte. Así bien, hay muchedumbre de creyentes que andan como Esaú, esperando con confianza que sean bendecidos de todas formas, independiente de que si ellos ahora actúan como les place o como los espíritus los guían. Esperan que van a recibir la bendición. Padre, bendíceme. No me queda la bendición. Otro se esforzó más y se hizo con ella. No hay que olvidar que la fuerza de vencer de Jacob, es un detalle importante eso, no dependió de su poder, porque él logró vencer. ¿En qué momento? Cuando estaba en fuerza. ¿En qué momento venció? Es decir, se apoderó de la bendición. ¿Cómo estaba su salud en aquel momento? Estaba cojo de una pata. Bueno, cuando fue tocado por el ángel aquí en la cintura, Exacto. estaba débil. Él estaba Sin en embargo, sufrimiento, en su fuerza. debilidad. No estaba en su plena fuerza de guerrero luchando. No, en la madrugada cansado ya, consumido en sus fuerzas, quizás. En este momento tocó el muslo de su lomo y cayó. Pues aquí se agarró más fuerte y aquí logró vencer. Eso es un detalle, un punto importante. Porque dijo Yeshua, la gente sana no necesita de médico. La gente enferma, en su debilidad, buscan al que es Adonai Rafa, ¿no? El que nos cuida. Vimos en el estudio anterior, es decir, sana. Cuando estuvo ya con el muslo de su cadera dislocado, en sus debilidades se esforzó y venció. Eso dijo Shaul en 2 Corintios capítulo 12, verso 10, que se gozaba en las debilidades, o por esa razón dijo Shaul, que se gozaba en las debilidades, porque era entonces cuando el poder del Mashiach se hacía más fuerte. ¿Vale? Es bueno que entendamos las expresiones de los escritos apostólicos en la luz de las experiencias del pasado. Dice el texto, le halló, es decir, el ángel halló a Jacob el Malach cuando huyó de Esaú hacia Siria. ¿Vale? Elohim se le apareció en Betel y le dio una promesa misericordiosa y totalmente inmerecida. ¿Vale? Todo este contexto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 28, verso 11 al 19, también el capítulo 35, verso 1. Bueno, es triste que en esta misma Betel, que significa casa de Elohim, vimos capítulos anteriores, Israel ahora adora a los becerros de oro y Betel se convirtió en Bet Aven, casa de la vanidad, ¿vale? Casa de la idolatría. Pero esta es nuestra historia y con el mismo nombre tenemos instrucciones diferentes, sabemos qué está bien, qué está mal, qué debemos hacer. ¿Vale? ¿Cómo lo sabemos? Pues por eso hacemos mishpat. Es decir, hacemos un juicio tratando de ver el pro y el contra, el bien y el mal. ¿Vale? Allí habló con nosotros, dice el texto, la expresión refleja el sentido de toda la nación, es decir, reúne aquí en un mismo nombre a todo Israel, que se puede resumir en un solo nombre, porque todos estábamos, ¿por qué? Todos estábamos en los lomos de nuestro progenitor, que es Jacob. ¿Vale? Por eso dice, aquí habló con nosotros. ¿Vale?
pero no habló con nosotros, habló con Jacob. Pero todos estábamos en él. Entonces, por esto, o con este concepto, con este énfasis, esta es la razón del pensamiento hebreo, porque Israel es un ejad, a pesar de que somos mucho, como la arena del mar, la estrella del cielo. Cuando se trata de estar en Jacob, ahí solo somos unos, independiente por dónde estamos esparcidos. Pero bueno, al menos tenemos que entender el concepto, porque hasta convertirlo en realidad todavía necesitamos camino. Pero estamos en este buen camino para lograr ser una, ¿vale? De a poquito. Difícil, pero bueno, de a poco, cuanto más estamos profundizados, más se crea conexión entre nosotros, en lo mismo Ruach, pues llegamos a ser una misma nación, un mismo Jacob. Y podemos decir, nuestra escritura, nuestro pueblo, nuestra Torah, habla de nosotros. Entonces, si juzgamos a Israel, nos juzgamos a nosotros. Si hablamos del mal que hizo Saúl, quizás hablamos de nosotros. Si hablamos del mal que hizo David, quizás hablamos de nosotros. Si hablamos del bien que hizo Saúl, quizás hablamos de nosotros. Porque Saúl fue un buen guerrero. Defendió a Israel hasta su muerte. ¿Vale? O sea, capítulo 12, verso 6. Sí, Adonai Elohim Zebaot, Adonai es su renombre. Observan que el texto no declara que Jehová es el nombre del Elohim de Israel. El texto hebreo no dice Shem, es decir, nombre, sino Zeker, que se refiere a algo para recordar, un memorial, hacer memoria. ¿Vale? Por esa razón no usamos las 4 consonantes como si fuera un nombre, porque en realidad ellas son un apelativo. Según el diccionario, un apelativo es algo que hace referencia a algún rasgo, cualidad o característica particular que distingue a alguien, ¿vale? En ese sentido entendemos que las 4 consonantes, es decir, Yod, Hei, Vav, Hei, describen la cualidad del Elohim viviente al estar fuera del tiempo y sobre el tiempo, estando al mismo instante, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Obviamente esos 3 verbos, Ijie, Hayá y Jové, será quien fue y quien es, describe un espacio dentro del cual nosotros estamos. Y para nosotros el tiempo solo es presente. A pesar de que en el idioma hebreo existe el verbo presente, no se suele usar porque todas las acciones al presente son obvias. ¿Vale? Es hermoso como hay un verso en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, donde este autor desconocido de este libro escribió sobre el Mashiach lo siguiente, que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, están los 3 verbos, ayer, hoy, futuro. Ayer, pasado, hoy, presente, por los siglos, es decir, para siempre, futuro, sin fin. Aquí están los 3 verbos en una misma persona, quien es el ayer, el hoy y el mañana, y por todas las cosas, y todas las cosas tienen existencia en él y se mantienen en él, como citó Pablo, ¿vale? Shaul. Creo que si contrastan los escritos de los apóstoles con los del Tanaj, será más fácil comprender por qué Yeshua es Adonai. Y no hay que confundir al Elohim de Israel con el padre de Yeshua, ¿vale? Es una expresión que siempre tengo que repetirla. Vean, por ejemplo, citas Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y el verso 8, y pueden contrastarla con Éxodo capítulo 3, verso 14 al 15 y capítulo 6, verso 3, ¿vale? Pero por bendición tenemos una serie de 12 vídeos, 12 audios, todo un libro que presenta textos, citas del Tanaj y de los escritos de los apóstoles en comparación, y pueden ver que bien se compagina, ¿vale? Tratando de presentar, de describir que Yeshua es el mismo. Y no tenemos que confundir a Yeshua con su mismo padre, porque esa es la confusión cristiano-mesiánica y de muchos, de la mayoría de los judíos que no tienen el concepto sobre el Yeshua. Bueno, por lo general excluimos a ellos, porque tienen tiene su cierta justificación. Pues la mayoría cristiano-mesiánica tiene el mismo concepto que en el Tanaj está el padre del Mashiach, en los escritos de los apóstoles es Mashiach como siervo, ¿vale? Algunos como una mera criatura que está al servicio del Elohim que está en el Tanaj, ¿vale? Bueno,
ellos, cada uno tiene su derecho de creer lo que quieren creer. Nosotros somos quien somos. Por algo somos caritas. En ese sentido, estudiamos las escrituras para sacar nuestra fuente de sabiduría, de entendimiento y la emuná, la firmeza de nuestro fundamento, de lo que los escritos nos proveen, nos disponen. Lo que nos enseña este verso es que el Elohim de nuestros padres está con nosotros, tal como ha estado con nuestros padres, y de modo como ha sido fiel para con nuestros antepasados, lo será para con nosotros. El énfasis del apelativo es para recordarnos que estará con nosotros de la misma forma como estuvo con nuestro padre Jacob. Y si luchamos como él luchó, venceremos y seremos bendecidos siendo Israel. ¿Por qué todo esto? Porque él todo lo puede, y si somos suyos, todo volverá a estar sujeto a nosotros como en el principio. Y con todo digo todo, ¿vale? Porque donde se habla de todo, no hay más. Dice en Apocalipsis, todo ha sido en Daniel. A Ben Adán se le dio toda la autoridad, toda, no queda más. Lo que está por encima, lo que está por debajo, lo que está entre el cielo y la tierra, está sobre el control de Yeshua. Y a Adán se le dio toda la autoridad, todo el dominio, y todo lo que está bajo la bóveda celeste fue puesta bajo el dominio y la autoridad de Adán. Entonces es a este nivel, a esa altura a cual estamos llamados a elevarnos, a subir, a poder, y obviamente para recuperar lo que se nos dio al principio. Así está escrito sobre nuestro Elohim. Salmo 135, verso 6. Un salmo muy bueno, ¿vale? Todo cuanto agrada a Adonai lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, ¿vale? No queda más fuera de eso. Comprendan que si estamos en buenas relaciones con Él, todas las cosas deben hablar a nuestro favor, como dice Romanos 8, verso 28. Y si algo no nos va bien, no es cuestión de la voluntad de los gobiernos, como dicen algunos hermanos, ¿vale? Que estoy sujeto, estoy en un país donde estoy y aquí, así es la situación, hacen lo que quieren. No, no es cuestión de lo que hacen los gobiernos, o de los servicios sociales, de los dirigentes de este mundo, sino que debe ser cosa nuestra en relación con el Elohim viviente, en relación a los misvot de la Torah, en relación, cosa nuestra, con los mispat de la Torah, con los debidos procederes que nos enseña la Torah cómo actuar y cómo proceder, cosa que la mayoría desconoce, en relación con los hermanos o con nosotros mismos. Si somos hijos del Altísimo, no importa qué hay en los cielos o en la tierra que pueda estar en contra de nosotros, porque vamos a salir vencedores sobre todas las potestades. Efesios 6, tuvimos este estudio, ¿no? La lucha contra las potestades de este siglo mediante el poder que está de nuestra Padre, ¿vale? Vamos a ser vencedores sobre todo. ¿Por qué? Porque somos quien somos, si estamos bien en las condiciones de la alianza. Vuelvo a leer este salmo. Todo cuanto agrada a Adonai, Salmo 135, verso 6. Todo cuanto agrada a Adonai, lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, ¿vale? Y el verso no trata de lo que le agrada a él, porque si yo soy su hijo, si yo soy su esposa, si él es mi padre, si él es mi esposo, soy copartícipe. O como dijo Yeshua, herederos, coherederos con él. Si le agrada a él, me agrada a mí. Si él hace algo para mí, es algo que le agrada a él. Si hace algo para su agrado, es un gozo para mí. Me gozo y disfruto, ¿no? Si compro una botella de agua, ¿no lo voy a compartir con mi esposa? Obviamente que sí. Por eso somos una. Y bebamos los dos. Es así como Elohim, todo lo que tuvo, lo dispuso para con su pueblo. Lo hemos visto en el libro de Deuteronomio, ¿no? Para ti abrió las compuertas del cielo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas se sujetan a las condiciones, mirando para abajo, no mirando para arriba. Mirando para abajo ve la situación en cual uno se encuentra y ve su debilidad, su aflicción, ve que el gobierno no hace justicia, ve situaciones que no funciona bien, que todo le está en contra. ¿Por qué? Y dice, claro,
¿qué vamos a hacer? Así están. No, no debe ver así. Un Yaakov lucha. Y no le importa lo que dice el gobierno, lo que trata de hacer la hacienda, lo que hace tal y tal. ¿Vale? Persigue su meta y sabe que tiene que estar cabeza. Y sobre todo, estar bien con Elohim. Porque si uno está bien con Elohim, Él les dijo, lo demás os será añadido por encima, ¿no? Os vendrá por encima, o algo así. Como dijo Yeshua, ¿no? Buscar primeramente el reino de Elohim, es decir, la Torah. Se te ha dicho, hombre, ¿qué otra cosa quiere Adonai de ti? Cumpla, respeta la Torah. Te irá bien, no te apartas a izquierda y derecha, y te irá bien. Serás hecho cabeza, no cola. Otros vendrán, te pedirán a ti, nunca más irás tú a pedir a nadie, porque somos llamados a bendecir, como dijo Yeshua, no a maldecir, sino a dar bendición. Pero para eso tenemos que gozar de la bendición. ¿Vale? Bueno, recordamos que el apelativo de las 4 consonantes, ojo para los que están en el grupo de la familia, aquí Mariana os va a compartir una experiencia para que entiendan por qué, aunque el ciclo natural de las cosas, de tefila, ¿vale? Grupo de la oración, para los que están dentro del grupo de los hermanos, ¿vale? Gozará de una experiencia, no la voy a contar yo ahora y no quiero presentar un otro caso, pero a través de esa experiencia entiendan cómo es que es posible cuando uno se sujeta o lucha con Elohim. No importa el curso natural de las cosas, ¿vale? Porque pueden cambiar a nuestro favor. Es tremendo, ¿vale? No quiero dar ejemplos, pero me sorprende, le digo sinceramente, me sorprende que hay hermanos, hermanas, que dudan. No lo dicen con las palabras, pero con los hechos, con las acciones, con los pensamientos. Los ves, dudan de quién son, no conocen quién son. Y por ende ponen en tela de juicio la capacidad de Elohim a justificar las acciones, la reacción del gobierno, del Estado, de la política, de lo que sea, de los vecinos. ¿Qué van a hacer? Ellos hacen su trabajo, hacen lo que sea. Nosotros somos quien somos. Y este mundo está puesto a servirnos. ¿Vale? Recuerden la bendición que se le dio a Isaac. ¿Qué le dijo a Esaú? Esos son 2 pueblos, 2 naciones, 2 ejemplos. Se usa Shaul también usa ese ejemplo. El hijo de la esclava también se usa con el caso de Ismael y de la bendición. Toda la bendición hay una sola. Se dispuso a un pueblo. No hay nada para los demás. Es un honor para nosotros. Ellos tienen una oportunidad de subir y gozar de ese privilegio. Pero la realidad es que todos nos van a servir. ¿Vale? Por las buenas o por las malas, no deseamos el poder de controlar las naciones con una vara de hierro, porque eso es un concepto de una mente mesiánica, no hebrea, ¿vale? Porque no eso es de dominar las naciones con una vara de hierro, ¿vale? Pero la realidad es que somos llamados a ser superiores para ofrecerles una oportunidad, por bendición, y para darles una oportunidad a ellos. Para nosotros es la ocasión de estar a cierta altura para desarrollar en nosotros el Gesed. Es una obligación, es un deber, una responsabilidad. Es un privilegio, pero nos convierte en humildes. Porque este poder que se nos concedió para ser quien somos, fue dado para ayudar a los demás, no para que nos aprovechemos de él. Claro que vamos a sacar provecho de él. Y claro que todas las cosas, como dijo, obra a favor. Y el que justifica, el que ve que las naciones, que los gobiernos están así, no tiene fe en el Elohim de Israel. No tiene fe en el poder de lo que él dijo. No tiene fe en lo que Adonai dijo que él será. Bueno, o que tiene que ser. Va a ser larga esta presentación. Recordemos que el apelativo es, estamos en el verso, ¿qué verso está aquí? Verso 6. Sí, Adonai Elohim Zebaot, Adonai es su renombre. Recordemos que este apelativo de las 4 consonantes, lo voy a decir para los que... Boca sucia de toditos. ¿Vale? Amparito. Amparo. Micrófono.
Voy a decir esto, voy a hacer esta paréntesis para los que llevan menos tiempo en nuestra comunidad, entonces no están al tanto con todas las enseñanzas respecto al apelativo de 4 consonantes. Por eso les voy a decir que, y también para los demás, tienen que recordar que el apelativo de las 4 consonantes se encuentra a lo largo de todo el Tanaj en 4 formas, ¿vale? Las 4 consonantes se encuentran en 4 formas. Independiente de cuál de estas 4 formas se presenta el apelativo de Elohim viviente, esta forma de por sí es una referencia directa a una o más cualidades del Elohim de Israel, ¿vale? Hay 4 formas como se presentan las 4 consonantes. Independiente si es 1, 2, 3, cómo se presenta, independiente de cuál de esas 4 formas se presenta, de por sí vale para referirse o para especificar, para para hablar, para enaltecer, para identificar quién es el Elohim viviente, ¿vale? La primera forma de Yod-Hei Vav-Hei es la forma cuadrilitera del apelativo. ¿Por qué? Porque usan las 4 consonantes, ¿vale? Yod-Hei Vav-Hei, usan los 4. Entonces, hay textos donde aparecen las 4 consonantes. Ese se presenta como la forma cuadrilitera. Y esta forma la pronunciamos como Adonai. Siempre que aparece este texto donde están las 4 consonantes, lo leemos como Adonai. ¿Por qué razón? Porque no es posible expresar de una todo lo que encriptan las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Y Hi, He, Ve, Jove. Entonces decimos Adonai como la forma majestica de lo que es Adón, ¿vale? Soberano. La segunda es la forma trilitera porque usa 3 de las 4 consonantes y la encontramos en muchos nombres hebreos como sufijo. Es decir, como final de los nombres. Por ejemplo, nombres como Eli Yahu, Yesha Yahu, ¿vale? Mati Yahu, ¿vale? 3 de 4 consonantes están aquí en Yahu, como sufijo al final de los nombres. La tercera forma es la bilitera, porque usan 2 de 4 consonantes. 2 de 4 consonantes, ¿vale? Y esta forma la encontramos en palabras como es Hallelujah, ¿vale? Tiene 2 consonantes, el Yod y el Hei. Tengan en cuenta que el hebreo usa una lógica en cuanto a la formación de los nombres hebreos y esta se presenta en prefijos y sufijos. Esto quiere decir que siempre el prefijo en los nombres se refiere a las consonantes que están puestas al inicio de un nombre y las que forman el final de un nombre. Un caso excelente de un nombre donde podemos apreciar el prefijo y el sufijo es Yermiyahu, ¿vale? Yermiyahu. Hay un prefijo y un sufijo. Yahu siempre aparece como sufijo. Observamos con la forma abreviada bilitera Yah o la forma trilitera Yahu está situada al final de los nombres. Jamás la forma bilitera o trilitera aparece como prefijo para iniciar los nombres, sino siempre como sufijo al final de los nombres. Y en el cuarto lugar es la forma unilitera, donde solo está el Yod, ¿vale? Porque usa solo la primera de las 4 consonantes. Y esta forma aparece en todos los nombres que inician con la consonante Yod, como Yerushalayim, Yeshua, Yehoshua y Jehonatán. En la forma unilitera, es decir, donde solo hay una de las 4 consonantes, el Yod es seguido de una de las vocales, E o A. Y lo vemos en nombres como los ya mencionados y otros como Joel o Yaakov, ¿vale? ¿Está? Y Jonatán con la vocal E, Yoel con Yod y O, acompañado de la vocal O Yaakov, donde después de la consonante Yod, la forma unilitera, está la vocal A. Repito, por si acaso. Nunca hay nombres que inician con Yah o Yahu, porque estas son las formas que usan 2 respectivamente, 3 de las 4 consonantes. No confundan el hecho de que verán nombres que tras la consonante Yod está la vocal A y por lo tanto aparecen escritos como Yael, ¿vale?
En estos casos solo prevalece la evidencia de que esos nombres se usa la primera de las 4 consonantes del apelativo que el Elohim viviente nos dio como método a través del cual nos podemos referir a o sobre él. ¿Vale? Lo voy a dejar por escrito todo esto para que así tengan en cuenta. El detalle se va a quedar en la guía de estudio que siempre se comparte. Bueno, verso 7. Y tú volverás gracias a tu Elohim. Observa amor y derecho y espera en tu Elohim siempre. ¿Vale? He puesto ese énfasis sobre tú. Con decir tú volverás es la primera vez que aparece. La primera de 3, ¿vale? Una referente a nosotros, tú, un énfasis, y 2 referente a Elohim. Tú volverás es una invitación a saber de que está en nuestra potestad cambiar el rumbo de los acontecimientos que pueden sobrevenirnos, de modo que depende de nosotros cambiar lo de ser un lo a mí y volver a ser pueblo suyo. ¿Vale? Creo que ya todos saben, está al principio de este capítulo, de este estudio. Lo es no, am es pueblo, lo a mí ya no pueblo, ¿vale? Ya no es pueblo mío, es uno de los nombres de los hijos del profeta Osea, por si acaso alguno no escuchó la serie desde el principio. Lo a mí, no pueblo. Entonces depende de nosotros lo que aquí nos enseña, y tú volverás, está en nuestra potestad dar un giro de los acontecimientos, de la realidad del juicio, y de no ser pueblo, poder ser pueblo suyo. ¿Vale? La repetición de tu Elohim, que se vuelve a mencionar 2 veces, es enfática para recalcar que Él es siempre fiel a su pacto, ya que Él, al entrar en alianza con nosotros, se obligó a escucharnos siempre que nosotros nos obligamos a mantenernos fieles también a las condiciones que nos corresponde cumplir. La exhortación de Osea era para que el pueblo vuelva a ser fiel a los principios de la Torá y practicar la justicia, que la misma nos enseñó, y sobre todo, y como consecuencia de estos hechos, esperar siempre en nuestro Elohim. Como Él no es como el hombre, aunque pueda tardar en actuar a favor nuestro, sin duda, si esperamos en su auxilio, Él vendrá y cumplirá con lo que había prometido hacer a nuestro favor. Espera en tu Elohim, dice el texto, viene enfático en oposición con los ídolos, en los que tenían que dejar de confiar. Tengamos en cuenta esas instrucciones que se nos presentan en el Salmo. Sí, el estudio de Porquej y Noyaj, también en este se presenta sobre, que está también por escrito en audio, la diferencia entre el sufijo, el uso del sufijo y el prefijo, ¿sí? Hay un verso en el Salmo 37, verso 5, que es bueno que lo tengamos en cuenta también. Dice aquí, encomienda a Adonai tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Vale? Esta declaración, encomienda a Adonai tu camino, no es una expresión usada como amuleto para vivir y actuar a la ligera, y al usar esta expresión esperes a que Él cumpla, porque sí, ya he orado y he puesto en sus manos. No, dijo Yeshua, ponen sobre mí vuestras cargas. Sí, tómalo, ya está, ocúpate y nosotros ya nos lavamos las manos. No es esta la actitud de Jacob. Para que él pueda cumplir con sus deberes, ¿vale? Encomienda a tu Adonai el camino y esperar a que él hará. Pues también nos corresponde cumplir con deberes. Debemos cumplir con los nuestros, con nuestras tareas, porque solo al practicar lo que es mishpat, es decir, lo que es principio de juicio entre saber proceder bien y mal, mishpat en la Torah, podemos estar en condición de presentar con dignidad nuestro caso delante de Él. Es decir, si nosotros sabemos cómo proceder bien en conformidad con los principios de la Torah, podemos encomendar a Adonai nuestros caminos de forma razonable y justificada, respaldada, con la confianza de que Él hará. Y también tenemos que tener confianza no solo que si nosotros hemos hecho nuestra parte, Él lo hará, sino también tenemos que tener confianza en que Él obrará conforme a su compromiso, a su propio pacto. El verso 3 de este mismo Salmo 37 nos insta a practicar el bien,
porque si permanecemos en las condiciones de la alianza, y como tal nos alimentaremos de lo que es Emet Hai. ¿Qué es eso? Pues la verdad de vida, ¿vale? Nos alimentaremos de la verdad de vida, ¿vale? De la bendición. En el verso 7 también nos insta a que nos prestemos, que no prestemos atención a la prosperidad de cual goza otro hermano, ¿vale? El verso 7 nos insta a no mirar, un hermano o un vecino, no mirar a la prosperidad de otro, porque no estamos siempre en condición de medir el porqué de las cosas, pero siempre tener confianza en nuestro Elohim y mantener nuestro respeto para con Él, porque Él juzgará todas las cosas en justicia, aun cuando nosotros no lo entendemos, ¿vale? No hay que mirar por qué a otro le va bien. Eso no es un asunto tanto, y si lo miramos es para chequearnos, es decir, si un hermano le va bien, está bendecido, quizás no entendemos el por qué Adonai lo permite, si él no vive bien, pero si vive bien, quizás deberíamos preguntarnos qué me pasa a mí, porque a mí no me funcionan las cosas, ¿vale? Lástima que algunas personas, cuando le das ese ejemplo y les presenta esta realidad, que aquí lo enseña, encomienda a Adonai tu camino, con lo que eso supone, y luego confía en él, y esperes a que él haga, pues no actúan como deberían actuar un hebreo. Se presenta más Esaú, trabajando a la ligera. Bueno, vive su vida. Pero mira al otro cómo es que le va bien y a mí no me va bien. Y siguen siendo mendigos. Cuando tienen la oportunidad de entrar en el palacio real, viven como Mefiboshet, que mencionó José antes, ¿no? Su nombre. Osea capítulo 12, verso 8 dice: Canaán tiene en su mano balanzas tramposas, es amigo de explotar. No sé cómo dicen vuestras ediciones, pero en la mía eso dice, es amigo de explotar. Me gustaría estar aquí y que os pregunte, ¿qué os dice este verso? ¿Qué pinta aquí Canaán? ¿Y qué nos interesa que Canaán tiene balanzas tercas, malas? Tramposas. ¿Tiene alguna evidencia? Pero lástima que no están aquí y no hay tiempo para que decir se haría muy largo. Sí daría la oportunidad de que me diga, pero tendría mucha curiosidad a que me expresen qué piensan, qué creen que dice en este verso, qué pinta este verso aquí, qué os parece. Así que como para ahorrar tiempo y como no para los que lo están viendo después, que no tiene tanta paciencia para estar en conexión con nosotros, solo quiere escuchar rápido una enseñanza aquí y aprovecharse. Bien, para ellos voy a explicar qué hace este verso. Canaán tiene en su mano balanzas tramposas, es amigo de explotar. ¿Qué tiene que ver con Israel, con Efraín, con nosotros? Bueno, Canaán se conoce como el nombre de aquellos habitantes que anteriormente pues ocupaban o vivían en la tierra que ha sido entregada por el Creador al linaje de Jacob. Pero este nombre se asocia con los mercaderes, y así lo vemos, se presenta en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 12, donde la palabra mercaderes está en el texto hebreo como referencia a los kenaneos. Y estos son los habitantes, o es el nombre hebreo para los habitantes de Canaán, ¿no? Kenaneos, kenanitas. Entonces, donde la traducción está usado el término mercader, en el hebreo está la palabra kenaneos, o el nombre de los kenanitas. Parece que los cananeos alcanzaron tal fama en el comercio que su nombre llegó a usarse como sinónimo de comerciante. De aquí se le dio la aplicación cananeo o mercader. Entonces, cananita se asocia, no es que significa, pero se asocia siempre, o es como una metáfora para describir una clase de mercaderes. Según Isaías capítulo 23, verso 8, bueno, hay más versos, pero eso para darle dos ejemplos, Zacarías 14, 12 y Isaías 23, verso 8, los fenicios se llamaban cananitas o mercaderes, ¿vale? En el texto hebreo está kenaneos, kenanitas. La traducción habla de mercaderes, ¿vale? Mercader o cananita o kenanita es un nombre, un término que se atribuye a quienes son deshonestos en sus negocios, ¿vale? Como vimos en un estudio anterior,
que hay diferencia entre un cohen, un sacerdote que sirve la verdad, y un sacerdote que sirve al engaño. Así también hay una diferencia entre un mercader que hace mercadería forma normal, correcta, tiene un negocio, y los cananitas o kenaneos. Aquí el mercader tiene el sentido, o como cananita, tiene el sentido de deshonestos en sus negocios. Pero independiente de la referencia o a las demás naciones gentiles, según Ezequiel capítulo 16, verso 3, el término mercader o Canaán es un recuerdo al origen de nuestro pueblo gentil, ¿vale? Al origen nuestro, tanto en cuanto al linaje como en forma espiritual, ¿vale? La aplicación tiene doble sentido, se puede usar en los dos sentidos. La idea de la alusión en este contexto, Canaán tiene en su mano balanzas tramposas, es amigo de explotar. La idea de la alusión a este nombre o a mercadería es que a pesar de que hemos llegado a ser como pueblo la nación de la alianza, los principios de la misma no han llegado a ser parte de nosotros. Los principios de la Torah no han llegado a ser parte de nosotros y por lo tanto no hemos cambiado nuestra naturaleza embustera, tramposa, de gentiles. Y como unos arrogantes tenemos el atrevimiento de reclamar las bendiciones del reino de los cielos. Es lo que nos dice el texto aquí, ¿vale? A Efraín, ¿vale? ¿Qué está? El pueblo de los hebreos en el pasado. No, acabamos de decir que cuando se habla de Jacob, estamos hablando de nosotros. Cuando se habla de Efraín, estamos hablando de nosotros, ¿vale? Canaán, somos nosotros. Ese texto de Oseas 12:8, como nación, no como individuos. Espero que como individuos ninguno es kenanita. Es decir, un mercader tramposo, sí que no todo es Israel, es un Jacob convertido en Israel. Pero el texto se refiere a nosotros como pueblo, como nación. Canaán tiene en sus manos balanzas tramposas. Y esa es nuestro linaje, nuestra herencia, nuestra descendencia. Porque somos gentiles, ¿vale? Abraham era un kenanita, un arameo. Ezequiel 16, verso 3. Recuerdan la cita, ¿vale? Explotar, dice aquí el texto del sentido. En el texto hebreo está la palabra ashak, ¿vale? Este término es una raíz primaria y significa defraudar, violar, desbordar, agreviar, calumniar, cargar, continuar, oprimir, robar, dejar, hacer violencia, ¿vale? Amigo es que la inclinación anda suelta, de modo que la persona se complace en su inclinación pecaminosa, aprovechándose de los resultados que ésta provee. Amigo, es decir, hacen buenas migas. Aquí el sentido es que al tener una naturaleza pecaminosa, embustera, ¿vale? Es lo que dice Efraín. Recuerda quién eres. Kenanita, un mercader que usa una balanza falsa. Haces buenas migas, ¿vale? Al tener esta naturaleza cananea, kenanita, uno se goza en los provechos que obtiene al confundir a las personas, al enseñar a las personas, ¿vale? Con enseñanzas que no son de todo justas. El hecho de usar una balanza, ¿vale? Como dice el texto, tiene en su mano balanza, tramposa, pero tiene en la mano una balanza, ¿vale? El hecho de usar una balanza es una evidencia de que tales personas sacan provecho de ciertas partes de la Torá para sus provechos. No saben que al tomar solo parte de la Torá o de una misvá, de una instrucción, que ellos no practican, obviamente, se sitúan de parte del mal, se hacen amigos con el adversario, con Hasatán. No se puede usar unidades de medidas a media, o servir a los intereses del diablo o a los propósitos del Altísimo. Es lo que enseñó Yeshua, ¿vale? En Mateo capítulo 6, verso 24 a 36. No podemos servir a dos amos. No hay dos Torah, no hay un Talmud y una Torah. Hay solo una Torah. Y no te apartes de ella a izquierda y derecha, para arriba, para abajo, donde sea, ¿vale? A pie de la letra para que te vaya bien. Si queremos andar bien, no fallar el blanco, no tirar
en jata, en el pecado, sino tirar a la diana, que es Torah, lograr bien andar en esta vida y encaminarnos hacia el reino de nuestro Elohim, pues hay que tener en cuenta las instrucciones de la Torah para dar con la flecha al blanco. Esta es la inclinación de la naturaleza sujeta al pecado, que no ha logrado entrar en intimidad con las enseñanzas de la Torah. Un corazón así, obviamente, a pesar de que pudo ya haber tenido la Torah en sus manos, uno puede tenerla, el libro, todo el mundo tiene la Biblia, ¿no? No ha logrado o no le interesó indagar más a fondo de lo que manda la mera letra, de lo que enseña la mera letra para acceder a la bendición del Espíritu. La única forma a través de cual la naturaleza puede cambiar. La letra mata, dice. Es decir, dijo Shaul, no porque la Torah no es buena. El propósito de la letra es llevarme al Mashiach. Shaul dice todo lo contrario, es buena, santa y justa. Pero lo que da vida es el ruaj que hay detrás de la letra, ¿vale? Porque el propósito de la letra es conectarme con quién es el ruaj. ¿Quién es este? Es Yeshua, ¿vale? Su propia naturaleza es espíritu, Adonai es espíritu. Entonces el propósito de la letra es guiarme a penetrar, a entrar en unidad, en Nehad, en intimidad con el que es el espíritu vivificante, que es Yeshua, ¿vale? Eso cuando se alcanza este propósito, uno está libre en Yeshua, no está libre de la Torah. Está libre de tener un bastón con cual guiarse para andar bien, ¿vale? Es libre de muletas, porque los principios de la Torah que estamos estudiando, esos mishpat, son muletas. ¿Que son malas? No, son buenas, porque sin ellas somos discapacitados. Cojeamos de las dos piernas, somos como Mefiboshet. Necesitamos que otro nos guíe. Entonces el propósito de las muletas es para que nosotros aprendamos a crecer, desarrollar piernas, ¿vale? Que nos crezcan los dientes, como decía Shaul, y comer carne, alimento sólido. Es decir, andar bien. Ese es el propósito de las muletas. Cuando una persona es mayor y se convierte en un gibor, ya no necesita muletas. Puede andar solo y manejar la espada sin problemas. Eso es tener libertad de Mashiach. Eso es vivir la Torah, no vivir bajo la Torah, ¿vale? Vivir la Torah. No es malo vivir bajo la Torah, pero es mejor vivir cumpliendo o viviendo la Torah, ¿vale? Eso no significa que eres libre de la Torah, sino que tú la vives. Bueno, es todo el concepto diferente como se interpreta en el cristianismo de lo que nosotros enseñamos. Está escrito en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿vale? Pero esta palabra, que es Torah viva, obra maravillas en la vida del que se abre a que los principios de la instrucción limpie la escoria y la inmundicia de la mercadería, con cual uno, al negociar, ha llegado a ser parte de sí mismo, convirtiéndolo en un kenanita. ¿Qué es un kenanita? Un descendiente de la maldición, un descendiente del nieto de Noé, cuyo destino solo es la destrucción, ¿vale? Pero aún así, como he dicho antes, está en nuestra potestad el poder de cambiar el rumbo de nuestro destino. Por eso, Adonai... A veces me gozo porque Adonai determina que se presenten ciertos estudios o ciertos temas para que después se compensen una con las otras. Y están así de maravilla, se complementa perfectamente, ¿vale? Dimos antes un buen audio que se llama Destinados Destinados para la destrucción. No, predestinados o... Predestinados. O destinados a la perdición. Sí, a esto es un video que tiene como fondo de pantalla dos caminos, ¿vale? Y estamos en la posición de decidir para la destrucción o para la vida, ¿vale? Efraín es rico, dice el texto, es una realidad, pero el énfasis está por sus propios medios. De modo que ha llegado a ser visto como cananeos, pero a pesar de su dicha riqueza,
todos sus esfuerzos no serán suficientes para borrar los malos actos cometidos. Porque por eso presenta, nosotros hemos hecho. Esto no vale como justificación de presentarse, soy un hebreo. ¿No? Porque Adonai no mira lo que uno dice. Porque con los labios muchos dicen muchas cosas. Pero Adonai mira las intenciones. Penetra dentro del corazón de la intención, separa la médula para ver dentro de las intenciones si uno actúa conforme a lo que está diciendo. O si no, solo lo alaba de labios, cosa que no es aceptable. La acusación de engaño para Efraín vino por una parte como recordatorio de que estaban actuando como Jacob en un tiempo anterior, pero mientras que Jacob luchó con el Malach, mientras tanto, a diferencia de ellos, Jacob luchó con el Malach, con el ángel, para que lo bendijera. En cambio, sus descendientes pensaron que sus bendiciones se deberían a sus propios esfuerzos y se creían bendecidos ya. En lugar de ser agradecidos al Elohim viviente por los logros que obtuvieron, ellos honraban a sus ídolos como proveedores de sus recursos. Eso es engaño, eso es un fraude, es robar al Elohim viviente de su obra y regalarlo a lo que es obra de sus manos. A diferencia de las generaciones después de Jacob, él dio un ejemplo de un cambio radical y sacó de su casa todo rastro de ídolos. Esto entendemos junto a todo lo que esto conlleva, sacar de la casa de uno, ¿vale? Porque la casa de Jacob es la casa propiamente, la alma, la mente de una persona, ¿vale? La vida. Recomiendo Génesis 35, verso 2, para que vean la acción de Jacob en sacar y enseñar a su casa, abandonar, dejar de un lado todos los ídolos, ¿vale? Génesis 35, verso 2. En cambio, ¿qué hicieron la descendencia suya? Pues amontonó ídolos, bueno, lo dice más adelante el capítulo, pero no nos adelantemos, ¿vale? Verso 9, creo que ese es el último que vamos a tener en esta ocasión. Efraín dice, sí, me he enriquecido, me he fraguado una fortuna, en correlación con lo que dijo el verso anteriormente, como los cananeos mercaderes, porque usan balanzas falsas. ¿Vale? Ninguna de sus ganancias, dice Adonai, por lo tanto, ninguna de sus ganancias se hallará por el pecado de que se ha hecho culpable. ¿Vale? Parece un cuadro del mundo de los negocios. Igual aprendemos aquí no solo, pero bueno, no vamos a insistir mucho en eso, pero se podría seguir desarrollar el tema para centrar más en el mundo de los negocios. Pero aquí abre una ventana hablando de negocios, ¿vale? Lo que sucede es que a pesar de que Efraín declara con sus labios que es el pueblo bendecido, con sus actos se califica como un cananeo, un mercader. Por lo tanto, independiente de lo que alega ser, sus actos hablan por sí mismos, declarándolo que Efraín es un tramposo mercader que defrauda dando medida falsa. En su riqueza, él se siente autosatisfecho y seguro, enriquecido, dice. Es decir, que como el pueblo en el pasado, hoy también hay personas que dicen, no me importa lo que dicen aquellos a quienes los reconocí como servidores del Elohim de Israel. Estoy contento con mi estado, pues estoy rico en conocimiento. Y me Así, va bien. Y me va bien. Y me va bien, sí. Mira los seguidores que me dan amén, likes, corazoncitos aquí. ¿Cómo va? Me va bien. Así declara el testigo fiel. El amén. En Apocalipsis 3, verso 17. ¿Vale? ¿Saben lo que dice sobre el estado de la odicense de Efraín? Me refiero de muchos que hoy actúan como Israel en el pasado. No tienen en cuenta que Adonai les brindó oportunidad de cambiar el rumbo de su destino. Mediante un hombre, por eso dijo aquí, al principio hago énfasis en lo dijo aquí, mediante el profeta Osea. Pues no tienen en cuenta los instructores. Dice, no necesito, estoy rico, tengo de todo. Me he fragado una fortuna. ¿Qué son estas? Las ganancias de mi trabajo. No necesariamente la de tu empresa, sino la espiritual, trabajo. Aquí las almas vienen a seguir mis grupos. Alma que viene se bautiza, me dice maestro, maestra, profeta, como más morej, roej, como cada uno le gusta. Y es honrado por su barba blanca. Y dice, oh, fíjate, mira cuántos seguidores tengo.
En comparación con ellos, no, todavía me falta. Ay, siempre digo a mi hijo, voy a pedir al hermano Fernando que me preste su pelo y su barba blanca. Porque así pongo el nombre, Morek Daniel. ¿Qué tienes? Me voy a tener... Ay, estoy bromeando. Ni caso. Me he fraguado una fortuna. Lo que uno ha hecho según el estilo de Caín. Y no como Abel. ¿Vale? Sí, tengo que tener. Caín presentó lo que quiso. Abel, lo que se le reclamó. Esa es la diferencia entre ofrenda y entre los hechos. Lo que dice Efraín aquí. Me he fraguado una fortuna. Es lo que presentó Caín. Trajo lo que quiso. Lo suyo. Lo que a él le pareció. El espíritu... La obra de su trabajo. Agricultor. Que Adonai, claro, podía justificarse incluso Caín y decir, claro, yo no tengo ovejas. Adonai pide una oveja, yo no tengo una oveja, sí. Pero es demasiado orgulloso para ir a tu hermano y pedirle, dame una oveja, a ti te sobra. No, él quiso traer una ofrenda de ciruelas, o lo que quiso, que tomó él allí, tomate. Era obra del Creador, pero lo que reclama Adonai fue específico. Tú no puedes para tu pecado presentar un tomate. No vale. Vida por vida, diente por diente, ojo por ojo. ¿Vale? Y no era un caso. Cuando se sacrifica una ofrenda inmolada, eso no sirve los tomates. Eso es cuando lo que dice Caín. Caín dice como todos estos que presenta un Mashiach, un Mesías, que es una mera criatura, o un alma en cual fue puesta, o se le fue calificado como hijo, y es lo que dije a algunos sobre Yeshua. Es una criatura en la creación, ¿vale? Entonces no es el Salvador, es un mero siervo. El que salva es su papá. Pero debería, conforme a la ley, por eso nosotros no estudiamos la interpretación, lo que se cree, o lo que se dice sobre los escritos de los apóstoles, ¿no? Sino que hacemos un juicio sobre los escritos de los apóstoles usando la Torá. Y en la Torá dice, el Redentor tiene que pagar vida por vida para redimir, ¿vale? Entonces, a mí no me sirve un Mesías que es una creación, un tomate. Es igual a una creación, ¿vale? Tiene que ser vida por vida, tiene que pagar con su vida. ¿Por qué? ¿No? Dice el Salmo, claro, uno puede trabajar toda su vida, no puede hacer nada para salvar su propia alma. Entonces, según ellos, tiene un Mesías falso, aunque invoca el nombre de Yeshua. Al tratarlo como criatura, presenta la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren, lo que le parecen. Usan la medida cananita, una balanza de un juicio torcido, para embustero, para engañar. Y así dan vuelta al mundo y al mar para convertir a muchos a hijos de perdición, cerrándole la puerta al reino porque les enseña cosas que no son verdad, sobre un Mesías inexistente que no puede salvar, sobre un Salvador que no puede salvar, aunque tiene la salvación. No puede morir, porque ellos saben que el papá de Yeshua no puede morir. Y al no poder morir, no puede llevar mi pecado, porque por el pecado se tiene que pagar con vida, ¿vale? No con muerte, con un muerto, con mi muerto, sino con vida por vida. Para que yo pueda vivir, él tiene que morir, ¿vale? Y el padre de Yeshua pues no puede morir. Entonces llegamos en un problema. Entonces, ¿cómo me puede salvar el papá del Mashiach? Si Mashiach es una criatura y no me puede salvar, ¿no? Entonces aquí siempre hay que ver los cabos sueltos, razonar. Es lo que hace un caraíta, ¿no? Razona. Bueno, volvemos a este de fraguado. Pues el espíritu de los actos de Caín se reflejan en todos aquellos que se presentan diciendo, no hemos hecho nosotros esto y aquello en tu nombre. En oposición están aquellos que dirán, ¿cuándo hemos hecho nosotros esto y aquello? ¿Conoce? Son dos parábolas distintas. Una está en Mateo 7, verso 21 al 23, y la segunda está en Mateo 25, del verso 31 al 36, ¿vale? Dos casos distintos, pero presenta la actitud de Caín y la de Abel. Mientras los primeros, lo que presenta el espíritu de Caín,
solo han usado la Torá, los segundos se han alimentado de ella, y ella se ha convertido en ellos, de tal modo que han llegado a pensar y a actuar en virtud de los principios de la Torá, sin ser conscientes de que cumplen con lo que en la Torá se tiene como instrucción sobre cómo deben vivir. ¿Vale? Uno será juzgado por lo que hizo. Sembró vanidad, es decir, veneró ídolos, los ídolos o por la idolatría serán juzgados. Uno solo ha leído la letra, entonces se han puesto tefilim en la cabeza y han enrollado al lado de su mano, ¿vale? Se ha puesto una kipa en la cabeza, como he visto en la casa de la hermana Amparita, aquí un texto sobre las paredes. Han puesto la Torah sobre las paredes. Nosotros ponemos sobre el pared del carácter del yo, sobre el carácter de la bondad, ¿no? Esos son los tabiques de nuestra casa, del ser interior. Aquí tiene que estar grabada la Torah, ¿vale? Tranquila, hermanita Amparo, no he dicho nada mal. Esto que ha aparecido aquí de repente. Bueno. Quería mencionar que hablaste de ídolos. Ídolo es por la propia opinión. En vez de humillar en el buen sentido de la palabra delante de Elohim y de todo el conjunto del pueblo para ver cuál es la voluntad de Elohim, uno actúa conforme a su deseo y a su propia opinión, y entonces se opone a Elohim, se atreve a actuar en contra. Y esta opinión propia es un ídolo. Es el Elohim ego. Exacto. Y por eso actúan de manera independiente, pero Elohim es que quiere unir a sus hijos, no cada uno como le parece. Incluso la pereza implica que las ofrendas no sean aceptadas. Si no lo haces de todo corazón, pues mejor es como si no lo haces, ¿vale? Cuando el pueblo presentó, cuando Moisés reclamó y David también, que siguió el mismo patrón, para la construcción del templo, trajo el pueblo en abundancia, tuvo que decir, ya suficiente. Vale. El pueblo tenía, pero lo trajo con corazón, con gozo. Esa es la actitud de hacer la tzedaka, de dar la tzedaka. Esa es la actitud de la viuda que presentó lo único que tenía con todo el gozo, 2 moneditas, y del rico. ¿Ah? Uno trajo de lo que le sobraba, tengo demasiada, ¿qué más da? Si le doy aquí un saco de shekel, de dinero, de dólares. Total, tengo unos millones. No pierdo nada. Pero hasta dio lo que no tenía, como la viuda de Sarepta. Tengo un poco de pan, no pasa nada. Dame de esto. ¿Vale? Pero primero házmelo para mí. Pero claro, la razón humana debería decir, claro, si te doy a ti, ¿qué voy a comer yo? ¿Y qué voy a dar a mi hijo? Total, comemos esto y moriremos. Pero la fe vence la realidad, ¿no? Supera las barreras. Hay remedio para todo. Si uno se presenta delante de Elohim y confiesa y reconoce, soy así, no tengo lo que usted pide, ayúdeme a hacer teshuvah, ayúdeme que me siento incapaz. La fe avanza ante un mar cerrado y el mar se abre, ¿vale? Es así. Cuando uno necesita algo y cuando Adonai concede, porque si es conforme a su voluntad, no importa lo que está en forma natural, se abren las cosas, se abren las puertas donde no deberían abrirse. Vale, nosotros hemos pasado por esta experiencia, algunas ya lo sabéis, otra lo contará Mariana. Y lo digo esto para las personas que están dentro de la alianza con teoría, pero no aplican los principios. Y quizás escuchan este estudio, pero si no lo convierte en lo suyo, de nada sirve la mejor enseñanza. Si no identifica el mal que tiene dentro para ser quitado. Puede que no ven hoy día esta expresión, me he fraguado una fortuna, me he creado, ¿no? Me hice, en los labios de la generación presente, pero la pueden observar en los actos de todos aquellos que en lugar de tener en cuenta las indicaciones de aquellos que los aconseja para el bien de ellos o de ellas, al mirar hacia sus éxitos, usan esos resultados como prueba de que son inocentes. Es el típico acto de aquellos que pervierten la misericordia que el Elohim viviente les brinda mediante sus siervos para una justificación de sus actos sobre cuales no tienen remordimiento. Por el pecado, dice el texto, con esto vamos a terminar ya. Por el pecado, la iniquidad trae como consecuencia la penalidad por el pecado. Es la justa retribución
como saben, el principio ley del talión, mal por mal, ¿vale? Es aquí la ley del talión. Usar una medida falsa es un mal, y al mal se le paga con el mal que han elegido usar, ¿vale? Lo que han practicado se convertirá en juez de los que los condenará a la destrucción. Bueno, hermano, aquí vamos a dejar, nos va a tocar la segunda parte desde el verso 12 al verso 15, ¿vale? Así que nos queda 5 versos más para el próximo Shabbat. Espero con la bendición de Elohim tener la oportunidad, la posibilidad, la tranquilidad de poder completar el estudio y terminarlo en el siguiente Shabbat. Bueno, shalom a todos.